¿sí? Y para poder resolverlos, obviamente ustedes debían de acompañarlo con la lectura de la teoría, pero era más fácil relacionarlo, vincularlo con cuestiones de la cotidianidad, ¿sí? Acá se comienza a complejizar algunas cosas y es necesario que ustedes lean la teoría, ¿sí? Eh, a esta altura ustedes ya deberían, no les digo que haber estudiado ni hacer de cuenta que fuera para un parcial, pero sí deberían ya de saber la teoría de la unidad número 2. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a desarrollar los casos de análisis, pero porque para ver la teoría de la unidad 3 y la teoría de la unidad 4 es necesario tener bien en claro esta primera parte. ¿De teoría hasta dónde llegaron? Se terminó la unidad 2, ¿ya vieron unidad 3 y unidad 4? Solamente habíamos visto el miércoles la unidad 3 porque la profe tenía una Listo. entrega de título. No, 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 está bien, está bien. Ah, Vamos ok. bien. Entonces, habiendo visto ya cerrado teoría de la unidad 2 y teoría de la unidad 3, se habrán dado cuenta, como cuando comenzaron a analizar em, las configuraciones organizacionales típicas, que todo eso que vimos de manera general en la unidad 2 ahora se empezaba a relacionar específicamente con algún tipo de estructura. ¿Sí? A cada configuración típica le íbamos a asignar una parte relevante, un mecanismo coordinador principal, factores contingentes, parámetros de diseño. Entonces se nos van a empezar a hacer como una ensalada. No es para asustarlo ni mucho menos, todo lo contrario. Es para que ustedes tomen noción de eso. Este caso Gutenberg y asociados es extenso, pero está muy bueno. ¿Por qué? Porque nos sirve de repaso general de la teoría 2, ¿sí? Como siempre, lo que les propongo es que primero lo que vamos a hacer es leer las consignas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pide responder? Para que después, leyendo el texto, vayamos identificando las respuestas. En este caso puntual lo que nos pide son 3 puntos, si mal no recuerdo. Por un lado, indicar o identificar, ¿sí?, las 5 partes de la organización. Después, el punto B nos pide identificar mecanismos coordinadores. Y el último punto, que es un poquito más difícil, pero porque tengo que relacionarlo mucho con teoría, especialización de los puestos de trabajo, especialización de la tarea, específicamente del operario, del capataz, del contador y del gerente de producción. ¿Alguno tuvo la oportunidad de leerlo a este caso? ¿No? No, yo no, Bueno, profe. vamos a leerlo entre todos y vamos a ir identificando las respuestas que nos piden, ¿sí? Gutenberg y Asociados es una imprenta radicada en Buenos Aires. La tarea comienza todas las mañanas a las 7:30 horas, en el que deben presentarse todos los operarios en el domicilio de la empresa. Los operarios dependen de un capataz, quien todas las mañanas les informa las actividades del día planificadas la tarde anterior por el Departamento de Diseño General. El Departamento de Diseño no explica los procedimientos a seguir, sino solo las características de las órdenes de producción, ya que todos los empleados conocen los mismos. Y si existiera una duda en particular, se consultan entre ellos o con el capataz. Me río porque me siento cuando le leo algún texto a mis sobrinos, creo que les he contado, tengo 2 sobrinos, uno de 12 y otro de 6. El de 12 comenzó primer año de secundario. Pobrecito mi cielo, lo están matando. Con ustedes las profes somos más que recontra megas buenas. Es increíble las cosas que le piden a esta criatura. Entonces, cuando a él le cuesta comprensión de texto, yo empiezo a leerle y para que él
tome alguna noción de dónde está la respuesta, le hago estas mismas entonaciones que a ustedes. Bueno, eso quiere decir que los considero como mis sobrinos, ¿ven? El departamento de diseño, si bien en sus comienzos estaba integrado por personas de experiencia, actualmente es requisito para integrarlo ser egresado de la Escuela de Artes Visuales. El área contable está integrado por el contador Juan Pérez, quien informa a los propietarios encargados de la gestión de la empresa sobre la marcha de los negocios y se ocupa de la gestión financiera, dependiendo directamente de él 5 personas abocadas a tareas administrativas y de control de costos. El departamento de diseño, juntamente con 3 capataces de las áreas productivas, dependen del gerente de producción, encargado del control y supervisión de los mismos. El manejo de la empresa está en manos de sus propietarios, quienes luego de reunirse con el contador y el gerente de producción para enterarse de la marcha de los negocios, formulan los objetivos a alcanzar, delineando los detalles de la implementación en sus reuniones mensuales con ambos gerentes. ¿Qué es lo que creen ustedes que primero nosotros deberíamos preguntarnos para identificar, para ubicarnos? ¿Qué les parece? ¿Quiénes serían los propietarios? Sí, Como para arrancar eso la eso vamos pirámide. a tener que responderlo, es cierto. Lo que nosotros deberíamos preguntarnos es, ¿Qué clase de estructura tiene? todavía no vamos a llegar a eso. Primero es, ¿cuál es la organización y a qué se dedica? Y tener una noción a través de la lectura del texto de cuál es el funcionamiento y cómo está organizada internamente la organización, ¿sí? Después, por supuesto que vamos a tener que identificar lo que ustedes recién me comentaban. Como nosotros ya vimos la unidad 2, la teoría de la unidad 2 y eh, la teoría de la unidad 3, ya también estamos en condiciones de identificar algún tipo de estructura. Pero cuando primero vemos la teoría de la unidad 2 y luego vemos estos casos de análisis, ahí nos falta una patita, ¿sí? Estos son casos de análisis propiamente de la unidad 2, porque lo que queremos es hacer como un mega repaso de esa teoría, ¿sí? Entonces, ¿a qué se dedica Gutenberg y Asociados? ¿Necesitan que lo leamos otra vez? No, profe, ¿puede Una subir el imprenta texto? era. ¿Alguien dijo no, profe, qué? Así podía subir el texto. Ah, sí, sí. Sí, es una imprenta. Muy bien. Donde nos cuenta qué departamentos tiene, a quiénes, a cargo de quiénes están, cómo se dan algunas pautas, algunas formas de trabajar dentro de la organización que nos va a ir sirviendo para responder algunas dudas, sí, no dudas, las consignas. Lo primero que nos pedía era que identifiquemos las partes de la organización. Y a modo general, desde el punto de vista teórico, ¿cuáles son las 5 partes según Mixberg? El lápiz estratégico, la línea media, la staff de apoyo, tecnoestructura y núcleo operativo. Muy bien, ¿sí? Acá lo que nos pide es que de Gutenberg y asociados digamos quiénes ocupan esas partes y desde la relación con el punto de vista teórico poder dar una explicación teórica, ¿sí? El lápiz estratégico, ¿por quién está ocupado en Gutenberg y asociados? Por los propietarios. En este caso, muy bien, por los propietarios, que vamos ya en un ratito de abajo hacia arriba, el tercer párrafo dice,
El área contable está integrada por el contador Juan Pérez, quien informa a los propietarios encargados de la gestión de la empresa. ¿Sí? O sea que Juan Pérez va a estar por un lado, lo que pasa es que ahí nos está dando información sobre el lápiz estratégico. Y desde el punto de vista teórico, ¿de qué se encarga o cuál es la función del lápiz estratégico? De formular los objetivos a alcanzar. De formular los objetivos a alcanzar. ¿Qué más? Las metas de la organización. Muy de bien. supervisar. De supervisar. Sí. ¿Qué más? Definir la misión, la visión y los valores. Perfecto. Todo aquello que nosotros en la primera parte de la materia la habíamos estudiado como el nivel de planeamiento estratégico, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, este ápice estratégico que está ocupado por los propietarios de Gutenberg y Asociados, algunas de sus funciones son la supervisión directa, la relación con el entorno y formular las estrategias a seguir de la organización. ¿Cómo nos damos cuenta? En esa parte del texto que dice que el manejo de la empresa está en manos de sus propietarios. Cuando nosotros, en los casos de análisis que vayamos a trabajar de ahora en más o el día del parcial, nos pregunten esto, está bueno que justifiquemos relacionando con teoría y que también podamos identificar, señalar de qué extracto del texto lo sacamos, ¿sí? ¿Qué otra parte vamos a seguir analizando? La tecnoestructura. ¿A quiénes encontramos nosotros en Gutenberg y Asociados en la tecnoestructura? Al contador, Al A contador, ver, que sería el staff de apoyo. bueno, ahí se abrió debate. Algunos dicen que en la tecnoestructura vamos a encontrar al contador y otro dijo que el contador es staff de apoyo. A ver, ¿quién da más? ¿Quién desempata? ¿Qué es tecnoestructura y qué es staff de apoyo? Porque ahí es donde a veces tenemos las dificultades. ¿Eso nos quedó claro? Tecnoestructura eran los especialistas o los expertos de la organización y el staff de apoyo no era el asesoramiento. En ambas partes puedo encontrar expertos y especialistas, ¿sí? En ambos lugares están. Lo que cambia, ¿sí? Es el tipo de especialización que tengan esos expertos, a qué disciplina se dedican y desde su conocimiento de esa disciplina, cómo aportan a la organización, ¿sí? Si el contador lo que está haciendo es un asesoramiento contable, impositivo, si maneja recursos humanos, si hace auditorías, si, digamos, todas las incumbencias que pueda llegar a tener el contador, eso es staff de apoyo. Y ese contador, a su vez, forma parte de mi organización, ese staff de apoyo. Si yo estoy contratando un estudio contable, es una organización tercera a la cual le pago honorarios por los servicios que presta. Y ahí no es staff de apoyo. Ahora, si ese contador lo que está haciendo es trabajar con el ingeniero en sistemas, por ejemplo, que forma parte de la tecnoestructura, donde se estandarizan y se formalizan los procesos de trabajo, y ese contador trabaja con el ingeniero en sistemas porque el ingeniero va a desarrollar un software contable y obviamente el ingeniero es experto en su disciplina, pero el contador va a tener que trabajar conjuntamente con él para decirle qué es lo que necesita de ese software contable. Ahí el contador forma parte de la tecnoestructura, al menos en el desarrollo de ese software. ¿Se comprende la diferencia? Lo importante es que nos queden claro que en ambas partes tenemos especialistas. Lo que ustedes tienen que analizar es, a través de esos conocimientos que tiene, cómo aporta a la organización. ¿Sí? Entonces, hecha esta aclaración, ¿a quiénes encontramos en la tecnoestructura?
Subo en el texto por las dudas, a ver, lo voy a minimizar un poquito. Ahí. ¿Qué les El parece? capataz, ¿Cómo? el capataz, Pero ese sería capataz ¿de qué? ¿Qué está supervisando ese capataz? Oriéntenme ¿Eso no sería núcleo operativo? en el párrafo que lo están Arriba, leyendo. el segundo párrafo dice, los operarios dependen de un capataz. Pero eso creo que está dentro, Ahí están quienes ocupan la tecnoestructura, pero no es el capataz. Profe, ¿es Porque el departamento de diseño? ahí está, el departamento de diseño. Fíjense qué dice. Porque dice también que está integrado por personas de experiencia, como que no sería la empresa. Dice el segundo párrafo. Los operarios dependen de un capataz. ¿A los operarios dónde los encontramos? En el núcleo operativo. operativo. Y al capataz, que es que digamos que es su jefe o el supervisor de esos operarios, ¿dónde lo encontramos? En la línea media. Acuérdense que en la línea media tenemos como dos niveles o dos rangos, la línea de gerencia y la línea de segundo mando, que pueden ser capataces, supervisores, jefes, coordinadores, ¿sí? Y esa línea media está directamente relacionada con la actividad principal de la organización, con la parte de la línea de producción, ¿sí? Entonces, nos comenta. Los operarios dependen de un capataz, quien todas las mañanas les informa las actividades del día, planificadas la tarde anterior por el departamento de diseño. El departamento de diseño no explica los procedimientos a seguir, sino solo las características de órdenes de producción, ya que todos los empleados conocen los mismos y si existiera una duda en particular, se consultan entre ellos o con el capataz. El departamento de diseño, si bien en sus comienzos estaba integrado por personas de experiencia, actualmente es requisito para integrarlo ser egresado de la Escuela de Artes Visuales. Esa información nos va a servir para cuando analicemos los mecanismos de coordinación. Entonces, ¿todos estamos de acuerdo que el departamento de diseño es la tecnoestructura? Sí, profe, porque eso es porque no está desde adentro de la empresa, sino que está desde afuera por lo que dice. No, 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 no. El departamento de diseño es un área, un sector dentro de la organización. Claro, Forma parte de un elemento de la organización, ¿sí? No, no son asesores externos en este caso, Profe, ¿sí? pero eso no ¿Qué era staff de parte, apoyo. Valentina, te genera duda por lo que me dijiste si venían de afuera, por lo que dice? ¿En no, qué profe, el partecita del tema está de texto? identificarlos, o sea, se me mezclan con el staff de apoyo, todavía no lo tengo muy claro. Está bien. Departamento de diseño, en este caso, no es staff de apoyo, porque lo que está haciendo el departamento de diseño Gutenberg y Asociados es una imprenta, ¿sí? Nos está contando que los empleados entran todos los días a las 7:30 de la mañana y que del departamento de diseño planifica la orden del día del trabajo del día siguiente. O sea que ahí está estandarizando procesos de trabajo. Hace un relevo seguramente junto con la gerencia de producción de cuáles son los pedidos de los clientes, pero organiza a través seguramente de planillas lo que los operarios tienen que trabajar al día siguiente. Así que ahí está llevando adelante funciones propias de la tecnoestructura que tienen que ver con estandarización, con formalización del comportamiento, con normalizar la operatoria dentro de la organización.
Y fíjense que después nos agregan que en algunas organizaciones se pueden dar así y en otras no, que no explica cómo deben hacer el trabajo porque eso los empleados o los operarios ya lo saben. Solo les da indicaciones de las características de la producción que tienen que sacar al día siguiente. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, profe. Si fuera staff de apoyo, lo que hace el staff de apoyo es brindar un asesoramiento por fuera de la actividad principal de la organización, que sería esa línea productiva. Son todas las actividades que brindan apoyo o soporte a la actividad principal de la organización. ¿Se acuerdan cuando vimos en la unidad número 7, cadena de valor, que había un montón de actividades que eran secundarias, pero que daban soporte? Y es que es más, el gráfico era como una línea recta que simulaba ser la línea de producción y un montón de flechitas como que daban ese soporte o ese sostén a la actividad principal, ¿sí? Y acá el diseño, el departamento de diseño propiamente es la tecnoestructura, ¿sí? La tecnoestructura desde el punto de vista teórico, ¿a qué se dedica? La tecnoestructura, profe, perdón, no, estaba perdido. La tecnoestructura desde el punto de vista teórico, ¿qué es? ¿A qué se dedica? Puede ser que a mejorar analizar y mejorar los procedimientos de producción de la empresa. Muy bien. No solo da soporte al área de producción, sino también a todas las partes de la organización, ¿sí? Entonces, la tecnoestructura es la parte de la organización en la que encontramos a los analistas, así como a su personal de apoyo. Acá no se confundan, está hablando de personal de apoyo, pero del equipo de trabajo de la tecnoestructura. No solo voy a tener al especialista, sino que voy a tener un equipo de trabajo que está con él, ¿sí? Por favor, no confundan esto que dice acá, personal de apoyo, con staff de apoyo. Responsables de la normalización, formada por analistas que no son directivos y no participan en el flujo de trabajo, sino que diseñan y planifican. Vieron que antes en los párrafos que leímos decía que el departamento de diseño les daba las órdenes de trabajo del día siguiente a los operarios. Bueno, no es que, si bien los analistas o estos expertos de la tecnoestructura van a armar esos diseños, no es que ellos van a ir a la parte operativa a hacer el trabajo, ¿sí? Pueden haber dos tipos. Analistas de adaptación se ocupan de estudiar los cambios necesarios que hay que introducir en la organización, o analistas de control, su función consiste en la búsqueda de estabilidad y normalización de las pautas de la actividad de la empresa. Acá la partecita del texto donde podemos identificar que está la tecnoestructura. El departamento de diseño no explica los procedimientos a seguir, sino solo las características de las órdenes de producción, ya que todos los empleados conocen los mismos, y si existiera una duda en particular, se consultan entre ellos o con el capataz. Y después otra partecita de un párrafo siguiente decía que actualmente es requisito que sean egresados de la Escuela de Artes Visuales. ¿A quiénes vamos a encontrar en el staff de apoyo en Gutenberg y Asociados? Para mí al contador fue lo que dije al principio. Al contador, muy bien. ¿Y qué hace el, el staff de apoyo? ¿Cuál es la función? Darle asesoramiento a la empresa, no necesariamente relacionado a su actividad principal. Bien, Como perfecto. Entonces, todos estamos de acuerdo que en staff de apoyo encontramos al contador, ¿sí? Acuérdame.
El staff de apoyo es la parte de la estructura organizativa que se encarga de proporcionar apoyo a la organización fuera del flujo de trabajo de operaciones, lo que veníamos conversando hace un ratito. Son un conjunto de unidades especializadas que no participan directamente en la producción de bienes y servicios, sino que su objetivo consiste en apoyar a la organización mediante la prestación de tareas y servicios especializados como lo pueden ser limpieza, seguridad, etc. Acá en Gutenberg y Asociados solo nos está mencionando al contador, pero recordemos que si forman parte de una gerencia o de un sector propio de la organización, podemos encontrar mantenimiento, limpieza, seguridad, un buffet, servicio médico, asesoramiento legal, asesoramiento financiero, cobranzas, pago a proveedores, eh, un sector financiero, depende cómo lo llame la organización, ¿sí? Acá en Gutenberg y Asociados solo tenemos al contador. La partecita del párrafo del texto decía, el área contable está integrada por el contador Juan Pérez, quien informa a los propietarios encargados de la gestión de la empresa. Los que son encargados de la gestión de la empresa son los propietarios, ¿sí? Por eso siempre es como que es importante leer los comas, los puntos y comas, hacer las pausas y demás. Sobre todo cuando tengan exámenes múltiple choice, nunca lean de corrido sin prestar atención a las puntuaciones, ¿sí? No se llama así, pero ahora no me sale el nombre, porque les puede pasar esto, uno lee de corrido y si leemos acá así seguido, podemos llegar a interpretar que el contador era el encargado de la gestión de la empresa, ¿sí? Sobre la marcha de los negocios y se ocupa de la gestión financiera. Bien, ¿están claros estas de apoyo? Vamos con la línea media. ¿A quién encontramos en Gutenberg y Asociados en la línea media? ¿Capataz? El capataz. El capataz, muy bien. ¿A quién más? Porque el capataz también depende de alguien. El gerente de Del producción gerente de también. producción. Exacto, el gerente de producción, ¿sí? ¿Y cuáles son las funciones desde el punto de vista teórico de la línea media? Ustedes andan flojos de papeles, ¿no? Qué bárbaro. Ya, sinceramente, los voy a adoptar como mi sobrino, que viene flojísimo de papeles. Funcionan como un nexo entre el núcleo operativo y el lápiz estratégico. Son como Muy los bien. que bajan línea al núcleo operativo Sí, de lo que dicen en la alta gerencia. exacto. La línea media son los directivos que se vinculan con la dirección general, con el núcleo operativo. Las funciones que se le atribuyen son enlace vertical ascendente y descendente, por esto que recién ustedes comentaban, enlace horizontal entre ellos, y tomar decisiones y resolver problemas es un ámbito de la actividad principal, la parte de la línea de producción de la organización. El texto decía que estaba el gerente de producción, que formula los objetivos a alcanzar, delineando los detalles de la implementación en reuniones mensuales con ambos gerentes. Ah, me estaba olvidando. No, no me estaba olvidando de nadie. El gerente de producción y el contador tenían reuniones mensuales con los dueños de la organización. Por acá puntualmente está la línea media. El departamento de diseño, juntamente con 3 capataces de las áreas productivas, dependen del gerente de producción encargado del control y supervisión de los mismos, ¿sí? Y en el núcleo operativo, ¿a quiénes encontramos? Los operarios, profe. Exacto. Este núcleo operativo es el encargado del trabajo básico de producción de bienes y servicios. Las funciones básicas que desarrollan son aprovisionamiento de las entradas, producción, comercialización y apoyo a las funciones previas, siempre ligado directamente con
el sistema de producción, ¿sí? La parte del texto que identificamos a los operarios decía que los operarios dependen de un capataz, quien todas las mañanas les informa las actividades del día, planificadas la tarde anterior por el Departamento de Diseño General, y el Departamento de Diseño, juntamente con 3 capataces de las áreas productivas, dependen del gerente de producción encargado del control y supervisión de los mismos. Con respecto a las partes de la organización, ¿alguna duda? Luego de la explicación, ¿pudieron identificar quiénes estaban a cargo de cada parte? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. El otro punto lo que nos pide es analizar los mecanismos de coordinación. ¿Cuáles son los 5 mecanismos de coordinación según Mixber? Ajuste mutuo, Sí, estandarización de las destrezas, Supervisión sí, directa. estandarización de sí, procesos y sí, estandarización de las producciones. perfecto. Adaptación mutua o ajuste mutuo. ¿Dónde encontramos en el texto o podemos identificar alguna acción de ajuste mutuo? Voy a subir. Alguna acción que identifiquen con ajuste mutuo en Gutenberg y asociados. Puede ser cuando ellos se tienen que organizar, cuando no entienden alguna tarea o algo. Exacto, muy bien. No pude ver quién me habló. ¿Cómo te llamas? Yo, Leandro, profe. Ay, Leandro. Es como cuando mi sobrino me responde, porque él prestó atención a mi tono de voz cuando yo lo leí, ¿no? Ahora me No, dice que no, no. lo había leído nomás. Bueno, me hubieses dicho que sí, Leandro, así yo quedaba bien. Yo que dije, bueno, cuando lo leí, empecé a leer con otro tono, él dijo ajuste mutuo. Bueno, no importa. Yo sé que en el fondo fue eso. Muy bien, en el Profe, texto, sí, sería el ajuste mutuo sería donde se da una comunicación así informal o directa, ¿no? cuando entre pares, sí, hay una comunicación informal, que a través de qué herramienta podemos analizar las comunicaciones informales. Ay, lo habíamos dicho. El Era con, organigrama es la sí, la comunicación formal. formal y la comunicación informal, Sociograma, muy bien, a través del sociograma. Entonces, adaptación o ajuste mutuo. La adaptación mutua consigue la coordinación del trabajo mediante la simple comunicación informal. En este tipo de mecanismo, el control del trabajo corre a cargo de los que lo realizan. Y después vamos a ir observando a través de el análisis de distintos casos que dependiendo del tipo de actividad o de tarea que se realicen en los equipos de trabajo, esta adaptación mutua tiene distinto grado de complejidad, ¿sí? Puede ser de complejidad baja, como se da acá en el núcleo operativo, donde los trabajadores se consultan entre ellos, o puede ir aumentando esa complejidad. El departamento de diseño no explica los procedimientos a seguir, sino solo las características de las órdenes de producción, ya que todos los empleados conocen los mismos y si existiera una duda en particular, se consultan entre ellos o con el capataz. Muy bien. Supervisión directa. ¿Dónde encontramos en Gutenberg y Asociados?
la línea media hacia el núcleo operativo, por ejemplo. Sí, sí. ¿Y de qué se encarga? ¿Dónde más también? Porque ejercer supervisión directa, que es controlar, observar, ¿sí? Y responder dar órdenes, indicaciones y responder por el resultado de las tareas de otros, toda la parte de coordinación, ustedes saben que es muy complejo, em, no solo se da en la parte de la línea media o con la parte de la línea productiva. Cualquier persona que tenga personas a cargo, hay una supervisión directa. ¿Dónde más se da eso? En el lápiz Secretario. estratégico y después también en el staff de apoyo y tecnoestructura. En el staff de apoyo por Juan el contador, que tenía un equipo de trabajo operando con él. Y no recuerdo en este momento, ahora lo revisamos en el texto, si en la tecnoestructura también se daba. Entonces, supervisión directa. A medida que una organización supera su estado más sencillo, suele recurrirse a un segundo mecanismo de coordinación. La supervisión directa consigue la coordinación al responsabilizarse una persona del trabajo de los demás, dándole instrucciones y controlando sus acciones. En el texto nos decía, el área contable está integrado por el contador Juan Pérez, quien informa a los propietarios encargados de la gestión de la empresa sobre la marcha de los negocios y se ocupa de la gestión financiera, dependiendo directamente de él 5 personas abocadas a tareas administrativas y de control de costos. El departamento de diseño, juntamente con 3 capataces de las áreas productivas, dependen del gerente de producción encargado del control y supervisión de los mismos. Ahora vamos a pasar a lo que nosotros llamamos estandarización, que ya cuando vimos desde la teoría dijimos que íbamos a usar algunos otros conceptos como sinónimos. Estandarización, sistematización, normalización, formalización, ¿sí? Vamos con estandarización de los procesos de trabajo. ¿Qué es esto de estandarizar los procesos de trabajo? O sea, son Cuando te tareas y explican procedimientos específicos. específicos o programados. Muy bien. Se siguen rutinas o métodos ya establecidos. Bien. Estandarizar los procesos de trabajo, ¿sí? Desde la tecnoestructura, lo que se va a realizar es atendiendo a las necesidades de las distintas partes de la organización, va a establecer mecanismos, procesos o procedimientos, ¿sí? Para que eso se realice siempre de la misma manera, bien, que si bien puede adaptarse y hacerse modificaciones, va a depender del tipo de configuración estructural con cuánta flexibilidad o rapidez dinámica puede introducir esas modificaciones, ¿sí? Ya vieron ustedes desde el punto de vista de la teoría con la unidad 3 que en una burocracia mecánica, al tener tantos niveles y tantos extractos dentro de la organización, se pueden introducir modificaciones, pero se hace más lento, ¿sí? En cambio, si estoy hablando de una divisional que apunta a los resultados y que tiene una mirada puesta en el mercado, ahí si va a tener, si bien tiene un proceso estandarizado, tiene una mayor flexibilidad para incorporar esas modificaciones. Entonces, cuando hablemos de estandarización de los procesos de trabajo, se normalizan los procesos de trabajo cuando el contenido del mismo queda especificado, es decir, programado. ¿Dónde se da esta situación? En Gutenberg y asociados. Puede ser en el primer párrafo cuando hablaban de cómo dividían las tareas, que ¿Cómo estaban, dividían las tareas? Sí, vamos a subir un poquito. que habla como que está programado cómo lo hacen. Ahí está.
todo aquello que siempre se deba realizar o que esté organizado de la misma manera es una estandarización del proceso de trabajo, y acá hay otra cosa que formaliza el comportamiento dentro de Gutenberg y Asociados. ¿Qué es lo que deben hacer todos los días siempre? Entrar a las 7:30 de la mañana. Ingresar a las 7:30 de la mañana, ¿sí? Establecer horarios de ingreso, de salida, de descanso, vestimenta, tipo de comunicación que se debe tener entre pares o con los superiores, ¿sí? Todo eso también es estandarización de procesos de trabajo. Yo no sé si ustedes conocen, pero vieron que frente al Banco Provincia en Lomas, en la peatonal, y hay otro en la estación, hay un local de calzados, muy histórico, conocido ahí de Lomas. Me ha sorprendido mucho cómo entre compañeras se tratan de usted, ¿sí? Y eso tiene que ver con una formalización del comportamiento y con estandarizar los procesos de trabajo dentro de esa organización. Porque después me pareció, como yo trabajé muchos años por el centro de Lomas, pasaba siempre todos los días por ahí y ya las conocía de vista a las empleadas. Fuera del lugar, del local, se tuteaban. Entonces claramente estaba definido por algún tipo de proceso que así se debían comunicar dentro del local, ¿sí? Puede ser también Ingresar los todos los valores, días. ¿Cómo? puede ser también los valores de la organización. Sí, cuando lo definieron en el lápiz estratégico, sí, tiene que ver, no sé si tanto con los valores, pero sí con la cultura organizacional, ¿sí? Em, o al menos porque personalmente para mí tutearnos o tratarnos de usted no implica mayor o menor valor, mientras sea con respeto, pero puede llegar a ser, sí. Ingresar todos los días a las 7:30 de la mañana es estandarizar los procesos de trabajo. ¿Dónde más? Yo decía, profe, cuando dice que todas las mañanas se les informa las actividades del día planificadas la tarde anterior. Es como que ya está programado que tiene que ser así. Exacto. Todas las tardes el departamento de diseño junto con el capataz tienen reuniones donde definen la actividad de los operarios del día siguiente. Y estos operarios al día siguiente o a la mañana donde ingresan a las 7:30 ya les dicen cómo deben operar o qué deben hacer ese día, ¿sí? Entonces, el área, no, este no era. La tarea comienza todas las mañanas a las 7:30, horario en el que deben presentarse todos los operarios en el domicilio de la empresa. Los operarios dependen de un capataz, quien todas las mañanas les informa las actividades del día siguiente planificadas la tarde anterior por el departamento de diseño. Ahora vamos con estandarización de las producciones. Este siempre nos trae dificultades porque está implícitamente. Vamos con el otro primero. ¿Dónde encontramos estandarización de habilidades o destrezas en Gutenberg y Asociados? Ahí voy a subir el texto. En el tercer párrafo, cuando dice el departamento de diseño, si es requisito ser egresado de la Escuela de Artes Visuales. Sí, Exacto, porque cuando lee la definición dice que tienen que estar especificadas el tipo de capacitación que se requiere para efectuar el trabajo. Y en este exacto. caso dice que se requiere que sean egresados de la Escuela de Artes Visuales, si no, no podrían pertenecer al departamento de diseño. Para trabajar en Gutenberg Asociados hay que tener un determinado perfil con una formación académica, con conocimientos y experiencias previas que van a ser requisitos para poder ingresar
o incorporarse a ese staff de trabajo. ¿Sí? Ahí tenemos una estandarización de los procesos de trabajo, digo, de las destrezas. En algunas ocasiones resulta imposible normalizar tanto el trabajo como sus resultados, necesitándose, no obstante, algún tipo de coordinación. Las habilidades se normalizan cuando ha quedado especificado el tipo de preparación requerida para la realización del trabajo. El departamento de diseño, si bien en sus comienzos estaba integrado por personas de experiencia, actualmente es requisito para integrarlo ser egresado de la Escuela de Artes Visuales. Ahora vamos con estandarización de los resultados o de los procedimientos. ¿Dónde está dado en el texto? ¿Dónde lo podemos identificar? Profe, en el segundo párrafo, arriba de todo, porque dice que el departamento de diseño no explica los procedimientos. O sea, es como que acá cuando da un ejemplo en el material, dice el ejemplo de los conductores de taxis. O sea, se les informa Sí. solamente dejar a sus pasajeros, pero no cómo tienen que hacerlo. No sé, Ahí nos da una pista, sí, porque es como que el departamento de diseño hace esa planificación de las tareas del día en la tarde anterior y que les da esa orden de producción a los operarios y ellos ya saben cómo tienen que hacerlo. Obviamente que eso está relacionado con el resultado de esa producción. Muy bien. Sabes que nunca había surgido hasta ahora, pero está muy bien. ¿Dónde más? Y está rebuscado, siempre está rebuscado para este punto. Prometemos que en los otros casos no son así. Pero muy bien, Valentina, nunca había surgido hasta ahora. Profe, puede ser donde dice lo del departamento, perdón, lo del gerente de producción que dice encargado del control y supervisión de, bueno, la producción. No, no. me ¿Qué les parece que parece, está en la resto? parte del área contable, profe, no sé, porque yo leo ahí, pero más, o sea, no lo encuentro por otra parte, pero sí me llama un poco por donde habla del área contable. Tampoco. Ah, entonces, pero ¿dónde está? Cuando se los diga van a decir, ¿en serio? ¿Qué les parece, resto? Igual está muy bien lo que dijo Valentina con respecto al segundo párrafo, ¿eh? De hecho, está muy bien relacionado con lo que vimos desde el punto de vista teórico. Capaz el cumplimiento del horario, que no se pasen los empleados de llegar tarde y eso. No. A ver quién da más. ¿Se rinden? Gano yo, les aviso. Es la misma, es el mismo párrafo que en estandarización de las destrezas, pero con otro tipo de justificación. En los otros casos no se da así, quédense tranquilos. Le vamos a agregar a esta respuesta lo que dijo recién Valentina. Fíjense, estandarización de producciones de trabajo o normalización de los resultados. Se normalizan los resultados al especificarse los mismos, como puede darse con las dimensiones del producto o del rendimiento. Una vez normalizado, se predeterminan los nexos entre tareas. El departamento de diseño, si bien en sus comienzos estaba integrado por personas de experiencia, actualmente es requisito para integrarlo ser egresado de la Escuela de Artes Visuales.
Está implícito. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estandarización de procesos de trabajo o de los resultados, estamos apuntando al rendimiento del sistema de producción en cuanto a unidades producidas que tengan las mismas características y que garanticen la calidad de esos productos o de esos servicios, ¿sí? Eso desde el punto de vista teórico. Y así como implícitamente en el segundo párrafo, Valentina encontró una nueva justificación, un nuevo argumento, acá, indirectamente en este párrafo que ya seleccionamos y que estaba claramente identificado para las destrezas o habilidades, en producciones, al incorporar ahora a egresados de la Escuela de Artes Visuales, en definitiva, yo estoy garantizando el rendimiento de mi sistema productivo, se supone. ¿Se comprende? Sé que es rebuscado. En los próximos casos no va a ser así. Era el mismo párrafo, solo que la orientación de nuestra justificación es otra. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos con el último punto. Que primero lo que vamos a hacer es un repaso, más que repaso, va a ser como en profundidad, de la teoría de especialización de los puestos de trabajo o especialización de las tareas. Acá lo que nos piden Gutenberg Asociados es que analicemos los siguientes puestos de trabajo: del operario, del capataz, del contador y del gerente de producción. Pero antes vamos a recordar desde el punto de vista teórico de qué hablamos cuando mencionamos especialización de las tareas. Hace referencia al contenido del cargo, lo que vamos a analizar de un puesto de trabajo independientemente de quien lo ocupe. ¿Sí? Eso es importante que nos quede en claro. Recordemos que cuando vimos áreas funcionales de la empresa, ¿sí? Y vimos el análisis de las distintas etapas del sistema de administración de recursos humanos, y hablamos de diseño de puestos de trabajo, dijimos que un puesto de trabajo se crea en función de los objetivos de la organización y de cuáles son sus necesidades. Y que un puesto de trabajo no es que se cree en función de una persona. ¿Bien? Entonces, si bien acá nos pide que identifiquemos o analicemos al operario, al capataz, al contador y al gerente, es ese puesto de trabajo el que estamos analizando, ¿sí? Que tiene distintas tareas y distintas funciones atribuidas. Hace referencia al contenido del cargo, cuántas tareas distintas están contenidas y qué tan repetidamente ocurren, y el poder de decisión que posee quien ocupa el cargo sobre el diseño del mismo. O sea que lo que analizamos es cuántas tareas tiene asignadas ese puesto de trabajo, con qué frecuencia las realiza y si tiene la potestad de tomar decisiones sobre sus propias acciones o de controlar o supervisar las tareas de otro. De eso estamos haciendo referencia cuando hablamos de especialización de la tarea. Y tenemos dos tipos de especialización: horizontal y vertical. Y al mismo tiempo, estas se subdividen en alta y baja, ambas. Cuando hablamos de especialización horizontal de las tareas, lo que regula es la amplitud o contenido del cargo. O sea, especialización horizontal de las tareas hace referencia al análisis de la cantidad de tareas que tiene asignado el puesto de trabajo y la frecuencia con las que la realiza. Va a ser alta cuando realice pocas tareas, sin importar si son simples o complejas, pero que siempre hace lo mismo. ¿Sí? Y es baja cuando tiene muchas tareas asignadas, pero que no las hace seguidamente o repetidamente. Bien. Desde luego que el objetivo de la especialización horizontal de las tareas es aumentar la productividad en la organización.
Cuando analicemos puestos de trabajo que tienen una especialización vertical de las tareas, hace referencia al control de quien ocupa el cargo, ¿sí? Controla o supervisa la tarea de terceros, tiene personal a cargo y si puede tomar decisiones sobre sus propias acciones. Va a ser alta cuando quien ocupa el cargo no lo controla. Y acá piensen o imaginen la pirámide, a la organización como una pirámide. Si el puesto de trabajo tiene que mirar hacia arriba, quiere decir que alguien lo va a estar controlando. Así que no tiene especialización vertical de las tareas, ¿sí? En cambio, si yo miro hacia abajo de manera descendente por la cadena de mando del organigrama, quiere decir que ahí sí quien ocupa el cargo tiene control sobre sus propias acciones y también supervisa o controla a otros. Bien. Esta resolución de Gutenberg y asociados va a ser el único caso que les vamos a compartir detalladamente la resolución, porque está muy bueno, es integrador para el repaso de la unidad número 2, ¿sí? Entonces, ¿se entendió especialización de la tarea horizontal y vertical? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Nos pide que analicemos el puesto de trabajo del operario, de los operarios. ¿Cómo es la especialización de la tarea de ellos, de ese puesto de trabajo que ocupan? ¿Qué les parece? Puede ser horizontal Sí, es y, horizontal. y me parece que es alta, porque Muy tiene una bien, mayor frecuencia. muy bien. Es especialización de la tarea horizontal porque los operarios siempre van a hacer las mismas tareas y repetidamente. Su función puede cambiar la orden del día en la cantidad de unidades a producir o alguna variación particular que exista sobre, como es una imprenta, un cliente por ahí puede pedir incorporar un logo o algo distinto a la estructura del formulario, por ejemplo, ¿sí? Pero la manera de trabajar y de manipular las maquinarias siempre va a ser la misma y todos los santos días de su vida van a trabajar en lo mismo, ¿sí? Lo cual eso después trae algunas complicaciones, porque las personas comienzan a saturarse y pueden llegar a sentirse desmotivados, ¿sí? Bien, y es alta porque hacen pocas tareas, pero siempre las mismas. Perfecto. El otro puesto a analizar es el del capataz. Yo esa, profe, la estaba pensando con la especialización vertical y con que es baja, porque Perfecto. en una parte habla de que si el departamento de diseño, o sea, no, dice que les dan las tareas y que si no las entienden, se consultan entre ellos o creo que dice al capataz, no sé cómo es que dice, y lo relacioné con eso, como que los controlan, como que hay un control. Exacto. El capataz, si bien él depende del gerente de producción, él es el mediador intermediario entre el gerente de producción y los operarios. Él toma decisiones sobre sus propias acciones y está controlando, supervisando la tarea de los operarios porque termina siendo responsable él del desempeño de ellos. Entonces hay una especialización de la tarea vertical baja. ¿Hasta ahí nos siguen en la idea? ¿El resto? Sí, profe. Con el contador y con el gerente sucede lo mismo. Perdón, no quise decir eso. El contador y el gerente de producción es el mismo análisis desde el punto de vista de la especialización de la tarea. Así que la respuesta va a ser la misma. ¿Cómo se da acá
qué tipo de especialización, a ver, futuros contadores. ¿Cómo se ven ustedes con la especialización de la tarea? Ah, no me digan los licenciados, futuros contadores y licenciados. Claro, yo no voy a ser contadora, te iba a decir, así que no sé, Bueno, no iba a futuros, responder. hagamos de cuenta que dice contador y licenciado en administración. ¿Qué hace el contador? No me digan de todo porque es cierto, pero ¿qué hace el contador? Acá en este caso dice que se encargaba de la gestión financiera de la organización. Por ende, Sí. en una parte estaba haciendo tareas, hacen pocas tareas, pero con una mayor frecuencia. O sea, yo creo que capaz ambos serían especialización horizontal, pero no sé. Hay Tengo una que- especialización horizontal, alta o baja, y acá siempre se dan los debates. Para mí, profe, alta, porque siempre hacen las mismas tareas, pero con una mayor frecuencia. Pero al mismo tiempo, como no lo especifica tanto en el área de contable, entonces también me da a pensar que puede ser baja. ¿El resto qué opina? A ver. ¿Es alta o baja? ¿Se entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de especialización de la tarea? Es medio trabalenguas. Contador, sí, y acá es donde siempre digo que se arman los debates, es especialización de la tarea horizontal alta siempre. No importa si para Gutenberg Asociados o para cualquier otra organización. ¿Por qué? Porque si bien desde el punto de vista de las competencias o las incumbencias del contador o del licenciado, hagamos de cuenta que por ahí acá decía un licenciado, si bien, por ejemplo, el contador puede asesorar contablemente en gestión financiera, manejar la parte impositiva, la parte de sueldos, cuestiones de auditoría, de costos, que son un montón de actividades, por las incumbencias de su título, siempre va a poder asesorar sobre lo mismo. Entonces, siempre va a hacer las mismas tareas repetidamente. ¿Se entiende? No es que el contador va a ir a realizar tareas en legales o en la parte de producción. Él, desde su conocimiento y su incumbencia, va a ir a colaborar con esos otros sectores. Entonces, siempre es especialización horizontal de la tarea alta. Sí, yo por eso lo pensé, Ahora, porque en el párrafo del área contable decía como que ciertas tareas cumplía y como que siempre hacía lo mismo. O sea, lo hacía con exacto. alta frecuencia, pero siempre hacía lo mismo, no cambiaba el trabajo del área contable. Claro, pero proyéctense en ustedes como futuros profesionales, ya sean licenciados o contadores. Les va a pasar eso en su carrera profesional, ¿sí? Eh, Su título les da los habilita a realizar ciertas tareas, cierto asesoramiento, porque no van a poder brindar un asesoramiento legal a un cliente, ¿sí? A lo sumo si alguno quiere seguir otra carrera, ¿bien? Ahora, Profe, perdón, ahora estamos hablando de los contadores y licenciados, pero ¿se daría lo mismo, por ejemplo, en el caso de un abogado que plantear un es lo caso? mismo porque es la incumbencia según la carrera que te habilita tu título, Claro, gracias. ¿sí? Em, ¿Qué características se da acá con, puntualmente en Gutenberg y asociados, que sí puede ser que no se repita siempre, con el contador y con el gerente de producción? ¿Trabajan solos? ¿Cómo, profe? No entendí. Claro, No tienen gente a su el cargo. contador y el gerente de producción, ¿trabajan solos o tienen un equipo de trabajo? Mm,
Tienen Ahora gente sí, a su la cargo. cuestión es específicamente en Gutenberg, ¿eh? En otro caso se puede dar igual o no. Juan Pérez tenía 5 personas a su cargo y el gerente de producción tiene a los capataces y a los operarios. Porque si Están en bien, equipo, no trabajan solos. claro, entonces, ¿qué otro tipo de situación se da acá? Además de la especialización horizontal de la tarea alta. Vertical baja puede ser. Exacto, acá se dan las dos. ¿Sí?